En este video vamos a programar al microcontrolador PIC16F628A con un contador decimal y un contador hexadecimal. Vamos a poder realizar el cambio de los dos contadores mediante la interrupción externa. También vemos conectado a él un oscilador externo, el cual será configurado en hardware y en software, ya que este microcontrolador puede trabajar con un oscilador interno. Aunque para este diseño vamos a trabajar con el oscilador externo. También conectamos al pin RB0 el circuito de la interrupción para que cuando suceda un evento externo el microcontrolador lo sepa y haga el respectivo cambio internamente para que pase de un contador decimal al contador hexadecimal y viceversa. Y en el pin 1 del microcontrolador, que viene siendo el bit 3 del puerto A, vamos a conectar un LED que encenderá cuando se suceda la primera interrupción y nos indicará que el microcontrolador está trabajando con su contador decimal. Cuando suceda otra interrupción, entonces se apagará el LED y nos indicará que está contando de forma hexadecimal. Esto es una cuestión simplemente de programación. El microcontrolador va a comenzar contando de manera hexadecimal, pero también se puede programar para que comience a contar de forma decimal. Como consejo práctico, aunque ustedes vean que el display está conectado directamente al microcontrolador, siempre es bueno colocar un par de resistencias limitadoras de corriente para que sean preventivas y no vayan a dañar al microcontrolador. En la parte práctica esto siempre es aconsejable y siempre es bueno hacerlo. Es mucho más fácil reemplazar una resistencia que tener que reemplazar el microcontrolador o reemplazar el display que tener que reemplazar el microcontrolador. Vamos a ver ahora el circuito cómo trabaja. Una vez que el microcontrolador inicia, el contador que arranca es el contador hexadecimal. Tener en cuenta que esto fue programado por diseño y por defecto. Pero cuando se presiona la interrupción externa, entonces se enciende el LED y el contador decimal es el que continúa contando. El hexadecimal ya no cuenta. Y así seguirá hasta que vuelva a haber una interrupción externa. Si hay una interrupción externa, el LED se apaga y vemos cómo el contador hexadecimal vuelve a surgir y el contador decimal se queda apagado. Bien, ahora veremos cómo fue programado el circuito en el lenguaje MPLAB X y con el compilador XC8. Bueno, ahora vamos a explicar cada una de las instrucciones del código fuente del programa contador decimal o hexadecimal. Bien, inicialmente tenemos que crear el proyecto y realizar todos los pasos que eso conlleva. Hay una explicación detallada en un video anterior a este que realicé donde pueden ver cómo se crea un proyecto detalladamente. Bueno, una vez creado el proyecto y elaborado la primera parte, entonces vemos cómo las primeras directrices siempre vienen por defecto. La directriz XCH es una directriz de inclusión obligatoria con el compilador PIC-C. Luego vienen las directrices estándar, que son las que nos permiten utilizar funciones que ya están declaradas y las que nos permiten cargar las funciones del lenguaje C. La siguiente, que es un define, es una instrucción para nosotros decirle de una vez al microcontrolador que vamos a trabajar con un cristal de 4 MHz. La siguiente instrucción es la configuración de fusibles. La configuración de fusibles, si nosotros tenemos experiencia, colocamos la directriz pragma, que es programación, y configuramos el oscilador, donde le podemos estar diciendo ya al microcontrolador que va a ser un oscilador de 4 MHz que está dentro de el rango XT. Lo mismo configuración del perro guardián, del master clear, de la programación por voltaje bajo, que es uno de los pines de este microcontrolador en el puerto A. ¿Dónde puedo yo darme cuenta cómo configurar el oscilador? Eso lo puedo hacer en el manual del microcontrolador. ¿Cómo puedo yo obtener mi manual? Una de ellas es descargándolo previamente de la página de Microchip. La otra es que este MPLAB me puede ayudar. ¿Cómo lo puedo hacer?
Vengo a la ventana Windows y abro el dashboard. Y aquí en el dashboard me muestra a este lado un menú donde se encuentra el datasheet. Si yo lo abro aquí, voy exactamente a abrir el datasheet del microcontrolador que en este momento estoy usando, que es el 16F628A. Obviamente yo ya lo tengo aquí abierto. Entonces, en referencia a la configuración del oscilador, yo voy a mi manual y es donde voy a poder ver, o datasheet, voy a poder ver cuáles son las características de el oscilador o circuito oscilador que yo voy a utilizar. Podemos ver que aquí se encuentra toda la información referente a los diferentes tipos de osciladores externos que puede utilizar el microcontrolador. Entonces, dirigiéndose al manual, o datasheet, vamos a encontrar las diferentes configuraciones de oscilador externo. Como podemos ver, hay una tabla que nos indica qué tipo de cristal debemos utilizar, si es que vamos a utilizar cristal. Vamos a utilizar un cristal de 4 MHz, por lo tanto nos está indicando que está dentro del modo XT, razón por la cual nosotros le configuramos XT a nuestro oscilador. Sin embargo, hay otro modo para configurar estos fusibles, y el otro modo es el siguiente. Yo vengo aquí, voy a Set Configuration Bits y automáticamente me muestra la configuración. Entonces yo, sin necesidad de programar, puedo perfectamente escoger la configuración. Si ustedes observan, miren que lo que se encuentra aquí escrito es exactamente igual a lo que está aquí. Pero no necesito digitarlo. Yo puedo configurarlo aquí, donde están los fusibles, donde puede ver que estoy escogiendo el XT como puede ser cualquier otro, pero para este caso es XT. Y así sucesivamente. Y una vez que ya tenga configurado este sistema de los fusibles, genero mediante este botón el código. Una vez que yo tenga el código, lo voy a copiar y vengo y lo pego acá, que es exactamente igual a toda esta instrucción que está ya aquí. Pero como lo dije antes, si ya está la instrucción, pues no es necesario hacer todo esto. Sin embargo, esta es una parte muy práctica que nos ahorra a nosotros algo de programación. El sistema programa por nosotros. Bueno, continuando con la explicación de las instrucciones, entonces luego viene la declaración de una variable global, que es la variable i. Cabe mencionar aquí que no fue una variable que se programó de inicio, sino que fue a medida que íbamos haciendo el programa nos dimos cuenta que necesitábamos la variable y entonces vinimos y la declaramos de forma global, que también había podido ser declarada de forma local. Pero la razón de programarla de forma global es porque tenía que ser utilizada en más de una función. Entonces, para ahorrarnos el problema de que unas funciones la reconozcan y otras funciones no la reconozcan, entonces la declaramos de forma global. Luego declaramos las siguientes funciones, que son la función de configuración y la función de contador. Entonces, la función de configuración es aquella donde vamos a programar la configuración del PIC para que él se ajuste con las condiciones iniciales con las que debe comenzar a trabajar. La función contador es la función donde se va a desempeñar el conteo del contador decimal y el contador hexadecimal. Seguido a esto, configuramos la función de interrupción, que es la que va a contener las instrucciones que se deben ejecutar en el momento en que se suceda una interrupción. Y finalmente va a estar el desarrollo del programa principal, que como pueden ustedes ver, solamente consta de tres instrucciones nada más. Configuración, llamar a la función configuración, llamar a la función contador y la función del ciclo de repetición infinito. Bien, volviendo al inicio, entonces cabe notar aquí que antes de o para algunos programas o por seguridad siempre es bueno declarar las funciones antes de comenzar a trabajar con ellas, porque en algunos casos
estas funciones no son reconocidas por los programas si no son declaradas. En este caso, hice una prueba aleatoria y coincidió que yo puedo perfectamente trabajar las funciones sin necesidad de declararlas. Aquí yo las declaré inicialmente, pero después las borré. Como pueden ver, estos dos slash indican que esta instrucción está aquí escrita, pero que no está ejerciendo ninguna función en el programa. Por tanto, si el programa comienza a ejecutarse, va a ejecutarse pasando de esta instrucción a esta siguiente sin pasar por la instrucción de declaración. Por eso les comento lo que acabo de experimentar aquí. Pero por seguridad siempre es bueno que declaren las funciones. Trabajar con funciones es bueno porque los programas se reducen simplemente a llamar funciones y no una cantidad de instrucciones que perfectamente todas esas instrucciones podían estar aquí. Pero si yo las llamo por funciones es mucho más sencillo que cada función haga algo. O sea, lo podemos pensar de una manera como cuando una empresa tiene varios departamentos y hay una persona encargada de cada departamento. Entonces es más o menos la misma situación. El programa principal llama cada una de las funciones para que las funciones hagan su trabajo. Bien, ahora explicamos cada una de las funciones. Entonces, la función de configuración es la primera que vamos a explicar. Contiene lo que es la configuración del microcontrolador. Primera instrucción, configuración del puerto A, con el pin RA2 como salida, porque es ahí donde vamos a colocar el LED que tiene que encender cuando haya una interrupción. Configuramos el puerto B, que es el que va a sacar los números al display de 7 segmentos y el que va a tener la interrupción externa cuando se suceda en el pin RB0. Le decimos también, una vez configurados esos puertos, que por favor claree el puerto A, luego que claree el puerto B, y activamos también las interrupciones. En el registro INCONT activamos las interrupciones generales, las interrupción por el RB0 y la interrupción y la bandera de interrupción la blanqueamos. ¿Para qué? Esa bandera debemos asegurarnos que siempre esté blanqueada para que cuando se suceda una interrupción ella se prenda y avise al sistema o al microcontrolador o como lo quieran ustedes llamar de que se sucedió una interrupción. Quiero especificar aquí que en esta programación se hizo bit por bit del registro INCOM, pero yo perfectamente puedo no hacer esto e ir directamente al registro INCOM y colocar esta palabra. Obviamente aquí la tengo fuera de función, pero yo podía perfectamente quitar estas tres instrucciones y dejar una sola instrucción con toda la palabra de configuración del registro INCOM. ¿Cómo lo sé yo? Yendo al manual. En el manual puedo ver cómo está configurado el registro INCOM. Aquí me explica qué hace el registro INCOM, qué características tiene el registro INCOM y aquí podemos ver todas las palabras. Este registro INCOM es el que contiene las interrupciones y aquí está la explicación de cada uno de los bits. Si está en 1, ¿qué hace? Por ejemplo, el bit 7, colocarlo en 1 es habilitar todas las interrupciones. Y el bit 1 es el que me va a activar la interrupción externa por el RB0. Por esa razón, este int f está en 1 y este está también en 1. Y el bit 0 es el que contiene la bandera de interrupción externa y también una bandera de interrupción si hay algún cambio de estado en los pines RB del 4 al 7. Pero eso no lo vamos a utilizar ahora. Por lo tanto, lo vamos a dejar en 1. Bueno, en este caso, por lo tanto, se va a quedar en 0 porque necesitamos que la bandera no esté activada. Y es una instrucción que siempre tenemos que colocar en 0 cuando vayamos a la interrupción. Bien, luego pasamos a la función de conteo decimal o hexadecimal, que no es más que una función que contiene los números que van a ser mostrados por el puerto B y que en su configuración nos mostrarán los diferentes números dígitos 0, 1, 2, 3 hasta F, teniendo en cuenta que este es un contador hexadecimal y que si llega solamente hasta el 9 sería decimal.
esa opción la vamos a tener con una instrucción de decisión if, que es la que nos va a determinar si sigue contando de forma decimal o de forma hexadecimal. Y esa instrucción preguntará por una variable que va a ser la que va a cambiar de estado cuando se suceda una interrupción. Es aquí donde nosotros tomamos la decisión de llevar arriba a declarar la variable i de manera global. Explicamos entonces ahora la función de interrupción. Entonces, una vez se suceda la función de interrupción, colocamos un delay. Este delay que se encuentra aquí es una instrucción para evitar el rebote del pulsador. Recuerden que todos los pulsadores tienen rebote. Entonces, con el software podemos nosotros evitar ese rebote, dándole realmente un tiempo de 500 milisegundos como mínimo o 1000 milisegundos o un segundo. Surge la pregunta, ¿por qué entonces hay un 1? A manera práctica hemos colocado un 1 aquí porque cuando estemos probando el programa paso a paso, si dejamos el 500 tendríamos que estar ejecutando 500 instrucciones para que esta instrucción se mueva de aquí. Lo mismo sucede con estos delay que se encuentran en la instrucción de contador. Cada una de ellas va a tener un valor de 1, que encontramos una variable declarada aquí de manera local, para poder ejecutar el proceso paso a paso. La única diferencia que va a haber si este número es más grande es que se va a demorar más tiempo, y la razón de ello suele ser porque el microcontrolador es tan rápido que nosotros no veríamos los cambios. Entonces, para poder ver los cambios de número en número, este número hay que colocarlo en 500. Pero por cuestión práctica y didáctica, ahora en este software lo vamos a dejar en un 1. La razón de declarar esta variable local aquí es para que cuando cambiemos este número no tengamos que cambiarlo en cada uno de los 15 delays que hay aquí. 16 delays. Bien. Luego viene el programa principal, el cual contiene solamente las tres instrucciones, que es llamar la función configuración, donde se programará el PIC, llamar la función contador y en su momento que se suceda la interrupción llamará la función de interrupción. Bien, ahora vamos a compilar el programa. Entonces, para compilar el programa vamos a nuestro menú y aquí donde se encuentra este martillito le decimos compile nuestro programa. El programa queda compilado y queda listo para trabajar. Ahora bien, necesitamos probarlo paso a paso. Entonces, para probarlo paso a paso, lo primero que tengo que hacer es, como este sistema de lenguaje se tiene una pequeña diferencia con el lenguaje ensamblador, entonces yo no puedo compilar, dar la función F6 y empezar a trabajar. Lo que tengo que hacer es que en esta pestaña, donde está el Debug Project Counter, o sea, donde yo puedo empezar a trabajar el programa paso a paso y poderlo probar, primero necesito colocar un break. Y ese break lo voy a colocar donde yo quiero que el programa se quede cuando comience a trabajar. Por ende lo voy a dejar aquí en configuración. Dejo mi break. Una vez que esté el break ahí, arranco el programa. El programa se compila, comienza a trabajar y me dice exactamente que se quedó en la línea 112 en el break que yo seleccioné. Ahora bien, ya puedo empezar a trabajar el programa. Observen que ya la Step Into F7 paso a paso quedó habilitada. Entonces me paro en el editor y comienzo a trabajar mi programa paso a paso. Entonces, como pueden ver, se llama la función configuración y la función configuración comienza a parametrizar el PIC o a configurarlo con las instrucciones que nosotros le dijimos que trabajara. Activa las interrupciones, configura los puertos y lo deja listo para trabajar. Una vez terminada, vuelve al programa principal, entra al ciclo infinito, que es un while con un 1, lo que garantiza que el ciclo siempre será infinito porque 1 es 1, nunca va a dejar de ser 1, entonces siempre va a entrar ahí. Que esto viene siendo lo que en ensamblador nosotros hacemos con un loop. Y comienza a realizar las funciones, o sea, a contar. Entonces, para sacar el 0, saca el número 7e en hexadecimal, que yo también lo hubiera podido colocar en binario, o también lo puedo colocar en decimal. ¿De qué depende esto? Este número que sale aquí para formar el 0 depende del display que yo esté utilizando, teniendo en cuenta que el display puede ser de ánodo común o de cátodo común.
Para este ejercicio se utilizó un display de cátodo común, por lo cual tiene esta configuración, pero si fuera de ánodo común, entonces no tendría este número. Ahora, también existen arreglos que pueden hacer que un display de cátodo común trabaje como si fuera de ánodo común. Pero eso ya va en cuestión de gustos y de la persona que está diseñando el programa. Continuando con el ejemplo, entonces vemos cómo el contador comienza a contar, valga la redundancia. Y de entrada, él va a contar de manera hexadecimal. ¿Por qué razón? Porque la variable i, que es la que determina eso, él entra a la instrucción de decisión diciendo i es igual a 0, sí. Como sí es igual a 0, entra y pues sigue contando. Pero vamos a ver qué pasa cuando sucede una interrupción. Entonces, ¿cómo hago yo para que suceda una interrupción? Al menú, selecciono la ventana Windows y voy hasta la parte de simulador. En simulador, selecciono la parte de estímulos. Y en estímulos me aparece un menú con 5 opciones, pero yo voy a escoger la que dice asíncronos. En la de asíncronos selecciono, si no hay nada seleccionado como aquí, pues busco y selecciono, pero ya tengo una seleccionada, entonces lo que voy a hacer es seleccionar aquí el RB0, que es la interrupción externa, y la dejo en toggle. Ya está toggle, entonces selecciono toggle y ejecuto la interrupción desde esta pestaña. Listo. ¿Por qué toggle? Porque toggle me va a permitir pasar de un estado a otro, de 0 a 1, de 1 a 0. Entonces vengo acá y sigo ejecutando. Como pueden ver, se ejecutó la interrupción. Entonces la interrupción se ejecuta y se llama la función interrupción y entrará a ejecutar las instrucciones que se programaron, como por hacer el antirrebote, blanquear nuevamente la bandera de interrupción y preguntar que si i vale 0. Como i vale 0, ahora va a entrar y le va a decir sí. Entonces, por favor, dele el valor de 1. En la siguiente instrucción, prende el LED y vuelve nuevamente a su trabajo a seguir contando. Entonces, él ya pasará a contar de manera decimal. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta? Aquí cuando llegue a la función de decisión que se encuentra en la parte de conteo. Entonces, aquí va a preguntar si i vale 0, pero i ya no tiene el valor de 0. Podemos ver que i tiene el valor de 1. Como tiene el valor de 1, entonces le va a decir no, no entre, sino que de lo contrario no haga nada y se sale. Entonces vemos cómo vuelve nuevamente a 0 y no cuenta de manera hexadecimal. Ahora bien, si volvemos a realizar otra interrupción, entonces el sistema vuelve otra vez a interrupción, nuevamente ejecuta la instrucción de antirrebote, vuelve nuevamente a blanquear o borrar la bandera de interrupción y va a la instrucción de decisión para preguntar si i vale 0. Pero como i no vale 0, sino que vale 1, entonces no va a entrar, sino que ahora le da el valor de 0, apaga el LED y continúa contando. Y como ya apagó el LED, cuando llegue a la instrucción de decisión de la función de conteo, entonces va a contar nuevamente como un hexadecimal. Y así sucesivamente. Bien, esperemos que haya quedado claro la explicación. Ahora vamos a ver cómo funciona el circuito montado en un protoboard. Bien, aquí tenemos ya el circuito montado en un protoboard. Observamos el microcontrolador 16F628A previamente programado. A un lado tenemos el circuito oscilador
ya que este integrado fue programado para que trabaje con un oscilador externo. Recuerden que él también trae un oscilador interno por defecto. Es una cuestión ya de gustos o de necesidad dependiendo de la velocidad que nosotros necesitemos. Si vamos a trabajar con un oscilador o velocidades de más de 8 MHz, ya nuestro microcontrolador no podría trabajar con su oscilador interno y necesariamente tendría que ser un oscilador externo. Para este caso, cualquiera de los dos serviría. Está también el circuito de interrupción. Este circuito de interrupción fue programado con flanco de bajada, por tanto tiene una resistencia de pull down de 4.7 k ohmios. En el pin RA2 está conectado un LED. Ese LED se va a encender cuando se suceda una interrupción y también nos servirá para indicar que el microcontrolador está contando de forma decadal, o sea, de 0 a 9. Cuando esté apagado ese LED indicará que está contando de manera hexadecimal. También está el circuito del Master Clear. Recuerden que también se programa este pin para que sirva como Master Clear. Y por último tenemos la conexión hacia el display de 7 segmentos. Como se puede ver, ahí está la conexión directamente a un display de 7 segmentos que veremos a continuación. Colocamos entonces el circuito a funcionar. Podemos ver que el display comienza a contar de manera hexadecimal, o sea, en el contador hexadecimal. De hecho, ya lo habíamos programado por defecto para que así funcionara. Una vez que se oprima la interrupción externa, entonces se va a prender el LED como había estado programado y el contador comenzará a contar de manera decadal. Se pueden observar los números que van de 0 a 9. Posteriormente volveremos a oprimir la interrupción externa para que el contador pase a contar de manera hexadecimal. Ahí podemos observar que se oprime nuevamente la interrupción externa y el contador pasó a contar de manera hexadecimal. Bueno, esperamos que les haya gustado. Por favor, si te fue de utilidad el video, no olvides suscribirte y dar manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.